Hola, buenas tardes a todos. Les saluda Belén, servidora de la Iglesia La Gloria de Dios, y es un honor para mí hoy estar aquí con ustedes y poderles compartir de la palabra de Dios. Hoy quiero compartirte el tema titulado La voluntad de Dios. Hemos escuchado muchas veces, e incluso nosotros lo hemos dicho, esta frase célebre de que la voluntad de Dios es perfecta, y es verdad. Pero ¿qué pasa cuando vienen circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas? ¿Es o no es la voluntad de Dios? Porque hay que ser realistas. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, vienen ciertos cuestionamientos a nuestra vida. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué si su palabra dice esto, no lo ha hecho? O la pregunta que mucha gente hace, si es un Dios bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Y es que este cuestionamiento viene desde la manera en que nosotros interpretamos la palabra de Dios. A veces interpretamos la palabra de Dios viendo de qué manera todo lo que dice aquí sirve para beneficio mío y de mi vida. Por ejemplo, este versículo que dice que todo obra para bien a los que le aman. Y es verdad, ¿cierto? Pero ¿cuántos realmente conocemos lo que dice antes y lo que dice después de este verso? Y lo que quiero que entendamos es que nosotros necesitamos conocer el contexto completo de la palabra de Dios para entender la verdad de la voluntad de Dios, porque desafortunadamente nos hemos adaptado a tomar frases célebres, a tomar partes de versos de la Biblia para hacerlo sonar de manera emotiva, de manera inspiradora para nuestra vida, ¿cierto? Vemos todas las historias del Antiguo Testamento, de cómo Salomón fue bendecido, de cómo Abraham fue bendecido. Por ejemplo, la historia de José el Soñador se nos ha enseñado en esta perspectiva de que quizás estás pasando por aflicción, pero Dios te va a dar una mayor gloria. Quizás fuiste rechazado, pero Dios te va a exaltar. Y lo que quiero que entendamos, iglesia, es que es verdad todo esto, pero no podemos seguir viviendo en este pensamiento de que la Biblia gira en torno a nuestro éxito personal. Porque si nos mantenemos en este pensamiento, cuando vengan los tiempos difíciles, la frustración y la duda van a estar por sobre la palabra de Dios, porque vamos a estar ahí, no, Dios dice que yo todo lo puedo en Cristo que fortalece, ¿no? Entonces, si nos basamos todo el tiempo en que lo único que Dios nos promete es una vida de éxito y una vida de triunfo, vamos a estar teniendo conflictos. Y creo que la generación en la que estamos viviendo ha sido la más egoísta y egocéntrica que ha habido en la historia, donde todo realmente se enfoca en el mejoramiento de tu vida, en la mejor versión de ti, en cómo puedes tú cumplir tus sueños, en esta vida de superación personal y donde solo tú puedes crear tu futuro. Y no creo, no estoy en contra de eso, de que busquemos una mejor, ser mejores personas, pero desafortunadamente esta mentalidad ha sido el filtro para que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Nos hemos adaptado a este pensamiento y hemos adaptado la palabra de Dios a ese beneficio de que sí, yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todos mis sueños y todo esto se va a lograr porque Dios está conmigo. Entonces hemos adaptado este pensamiento a la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Romanos 12:2 y la palabra de Dios dice así: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes que cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra la hemos interpretado de manera en que si no tengo problemas, es la voluntad de Dios porque es buena y es agradable y es perfecta porque yo estoy bien. Entonces, solo me deben pasar cosas buenas, porque ¿a cuánto nos gusta estar en aflicción? A nuestro punto de vista eso no es bueno, para nada es agradable, ¿verdad? Y entonces, como nosotros sentimos que estamos mal en nuestra vida, entonces no es la voluntad de Dios.
Y como no es la voluntad de Dios, entonces ¿dónde está Dios? Nos empezamos a cuestionar. Y yo quiero ponerte un ejemplo claro. La vida de Jesús. La voluntad de Dios fue enviar a su Hijo a la tierra a morir. Él fue humillado, fue escupido, fue traicionado, tuvo una muerte muy cruel. Pero esa era la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Imagínate esto, antes de que Jesús, de que empezara el proceso de la muerte de Jesús, Él sube a orar al Padre y le dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, imagínate Jesús procesando, voy a morir, me van a matar y me va a doler y va a ser complicado, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tu voluntad, Dios, es perfecta, es agradable y es buena. ¿De qué manera todo lo que Jesús iba a padecer podía ser bueno, agradable y perfecto? Pero tenemos que entender que la palabra de Dios va mucho más allá de solo nuestro éxito personal, de solo nuestra bendición y nuestro beneficio. Jesús tuvo que padecer esto para un mayor propósito, un propósito eterno, la redención del mundo, la salvación de nuestras vidas. Tuvo que padecer. Y no sé si estás entendiendo lo que te trato de decir. No podemos seguir adaptando la palabra de Dios a la manera de nuestro beneficio, de nuestro éxito, de nuestra bendición, de todo lo que nosotros deseamos y queremos. Porque tenemos que entender que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, y también nos gocemos en los sufrimientos. No podemos seguir manipulando la palabra de Dios, buscando promesas que nos hagan tener una buena vida aquí en la tierra, o promesas que nos aseguren un triunfo o una bendición. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Si esto es lo que dice la palabra de Dios, entonces ¿por qué nos sorprendemos cuando algo malo nos pasa? Cuando algo nos hace sufrir. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué cuestionamos el carácter de Dios cuando sucede lo que la Biblia dice que tiene que suceder? Jesús dijo que tendremos aflicción y tendremos que sufrir, iglesia. Y quiero terminar con 1 de Pedro 4:12. Dice la palabra de Dios, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciere, sino gócense por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tenemos que entender que el sufrimiento también es parte de la voluntad de Dios. No es que Dios no esté, no es que Dios se haya olvidado de nosotros, no es que Dios no esté haciendo nada, sino que también parte de su voluntad es que nosotros padezcamos y suframos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, que podamos entender más de la palabra de Dios, de su voluntad para nuestra vida. Que Dios les bendiga. Hasta luego.